informados a todos nuestros clientes y también a todas las personas y familias que están interesadas en entender todas las diferentes situaciones en general. Nos encanta hacer este tipo de webinars para mantenerlos informados. Realmente ese es nuestro único fin, mantener informadas a las personas y ayudarles en el logro de sus objetivos de vida. Ante tantos cambios, como les comentaba a la gran mayoría, pues que estaba ingresando, ante tantos cambios, lo mejor que podemos hacer es mantenernos informados. A nivel Colombia hemos tenido una coyuntura en donde se está presentando una situación y es que se genera mucha incertidumbre alrededor de cómo vamos o cómo van a ser las nuevas reglas de juego, teniendo presente las diferentes reformas y teniendo presente que actualmente estas están en stand-by mientras que se definen algunos temas gubernamentales. Y por eso es tan importante que podamos llevar a cabo estrategias y saber cómo proceder ante los diferentes movimientos. De igual manera, las diferentes reformas ya fueron radicadas y por esta razón, para nosotros es súper importante que nuestros clientes, las personas que también hemos venido asesorando, pero más allá de eso, las personas que en general están interesadas en aprender cada vez más y absorber cada vez más educación financiera, estén muy enteradas de los diferentes cambios que pueden haber. Este tema de la vejez tranquila es un tema que ya de hecho cada vez se vuelve más lejano si uno no toma una estrategia y uno no toma acción sobre las diferentes cosas que puedan llegar a pasar de aquí en adelante. Por eso es tan importante como que podamos ir entendiendo que entre más jóvenes estemos va a ser muchísimo mejor que nos empapemos de estas situaciones para que podamos acceder a tener mucha información y que esta información nos sirva muchísimo para tomar decisiones. Existen muchos términos que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver hoy cómo están las diferentes reglas de juego para lo que es la reforma pensional y vamos a hablar también un poco de libertad financiera. Así que bueno, sin más ni más, damos comienzo a esta gran conferencia. De nuevo, mil y mil gracias a todos por estar acá, por conectarse. Tomen nota atenta de todo lo que hacemos. Quien anota aprende dos veces, así que por favor, si aún no han encontrado ese esfero y ese cuaderno para anotar, es el momento. Vamos a dar algunos premios también. ¿Por qué es importante pensar desde ya en tu tranquilidad financiera entre tu tranquilidad para la vejez? Y en general lo que vamos a hablar es qué es la reforma pensional y cómo te afecta. Entonces, primero nos presentamos un poco y bueno, nosotros para los que no nos conocen somos Axia Finanzas Personales. Hacemos parte de un holding o un grupo de empresas de más de 60 personas, fundada en el año 92, en donde nace el bracito de finanzas personales hace cerca de 9 años, en donde lo que hemos hecho es ayudar a las personas y familias a lograr sus diferentes sueños de vida por medio de una planeación financiera. Somos un equipo de expertos muy empoderados en el manejo de las finanzas, somos certificados y avalados en general ante los diferentes entes y hacemos parte de un equipo bastante integral en donde tenemos pues a varias personas como miembros del equipo. Hoy únicamente 3 miembros del equipo va a dictar la charla, pero todos estos somos quienes estamos acá. De hecho, la gran mayoría está conectada el día de hoy para poder brindar como todo este acompañamiento. Nosotros, ¿qué hacemos? Brindamos asesorías y buscamos ayudar en estas 5 áreas. Una de ellas es el presupuesto, otra de ellas es la parte tributaria, luego también el tema de riesgos, como también las inversiones y bueno, para la que estamos acá el día de hoy, que es toda la parte de las estrategias de retiro. Para eso, pues armamos un entendimiento de cuál es la situación actual de ustedes, para luego entender qué es mejor si quedar en el privado o en el público, pero también hablamos de un concepto llamado la brecha pensional, que es la diferencia entre lo que yo gano hoy y lo que voy a recibir como pensión, y de ahí armamos un portafolio de inversiones interesante para que no solamente quedemos con que vayamos a recibir una pensión de un solo lado, sino que podamos armar muchas estrategias. Entonces, por eso, las estrategias de inversión se unen muchísimo con el área de retiro y hoy vamos a hablar puntualmente de este tema, pues que a todos nos tiene muy, muy pensativos y vamos a sacar muchas reflexiones al respecto. Siéntanse en total tranquilidad de preguntarnos las veces que sea necesario. Nuestro equipo va a estar ayudándonos a brindar ciertas respuestas y nos está dictando como cierto acompañamiento en esta parte. Bueno, vamos a presentar un poco a los speakers. A Lady, pues es asesora en finanzas personales y gerente de unidad de Axia Finanzas Personales. Realmente acá parte de lo que ella sobre todo pues tiene su experiencia como asesora comercial en el Fondo de Pensiones y Cesantías ING,
también fue Financial Planner de Scandia, certificada ante el autorregulador del mercado de valores y actualmente es asesora en finanzas personales en Axia, compañía experta en toda la parte de planeación financiera. Que se le debe a Martica estas 2 facturas. Gracias. Bien. Cuenta con 13 años de experiencia en el área comercial, asesorando a personas naturales en el cumplimiento de sus objetivos de vida. También ha estado como en varias conferencias de emprendimiento. Últimamente se presentó en Claro como conferencista en el área de presupuesto y ha dictado charlas en fondos de inversión como Ericsson, Almundo, Gravity, Leonovo y entre otras. Le encanta, y pues soy testigo de eso, asesorar a las personas para ayudarles a mejorar su salud financiera. Bien, y tenemos ahora a Nicolás Hernández, él es asesor en finanzas personales, es empresario, cuenta con más de 14 años de experiencia en la generación de nuevas compañías, lidera 2 firmas, Tercer Compás Producciones y Axia Finanzas Personales, las cuales están a su cargo. En ellas ha mostrado un alto desempeño, liderazgo y manejo de equipos. Es actualmente asesor en finanzas personales, tiene 3 años dirigiendo también el área de back office de Axia Finanzas, y en general ha gestionado informes financieros, análisis y ha buscado el mejor servicio para sus clientes. Ha liderado el equipo de soporte financiero al interior de la compañía y también le gusta, digamos, bastante toda la parte de ayudar a las personas y familias. Y bueno, quien les habla, soy la fundadora de Axia Finanzas, asesora en finanzas personales también. Tengo una experiencia de haber asesorado a más de 800 familias en el logro de sus sueños de vida. Y también, pues, un poco acerca de mi perfil, soy egresada de la Universidad Javeriana, economista y especialista en negociación, y de los Andes como especialista en negociación. También, pues, he brindado varias charlas de finanzas personales en compañías como Itaú, Bancomeo, Postobón y muchas otras más, también asociaciones de médicos, en donde tengo, pues, una experiencia bastante amplia en esta parte. Y también actualmente me encuentro y nos encontramos todos como Axia Finanzas Personales con una alianza con el Fondo de Empleados de Oracle, a quienes hemos venido asesorando en el logro de sus diferentes objetivos de vida. De nuevo, pues, bueno, voy a borrar por aquí, que creo que no sé quién dijo acá, perdón. Bueno, en general he venido trabajando en el sector financiero y esa es pues mi mayor experiencia antes de ser asesora financiera. Bueno, algo súper importante acá y que es la razón por la cual la idea es que ustedes tomen nota atenta de todo lo que vayamos a hablar y de hecho las preguntas para esta vez, para quienes nos han seguido en otras conferencias, nosotros nos gusta mucho dar premios y hoy vamos a dar un premio que me parece súper apropiado para esta charla y es que va a ser un kit de reforma pensional y el camino hacia tu libertad financiera. ¿Qué quiere decir? Que quien gane va a ganar una asesoría gratuita de 1 hora en donde se va a reunir con los 3 conferencistas, con uno de los 3 conferencistas. Por eso tienen 3 oportunidades de ganar para que les armemos su portafolio de libertad financiera. Primero entendiendo cómo está su situación actual y diciéndoles, mira, es mejor que te quedes en el privado o tú ya tienes las 1000 semanas, pásate al público, no te va a cambiar las reglas de juego, no pasa nada, o al contrario te conviene más cambiarte al privado y así sucesivamente. Entonces aprovechen un montón porque esta sesión que van a tener también la vamos a actualizar para el momento en el que quede la reforma pensional, razón por la cual vemos súper importante si se quieren, digamos que ganar este premio, que pongan toda la atención del mundo para que podamos revisar esta parte. Hay 3 oportunidades de ganar. Y al final de la reunión lo que va a pasar es que cada uno de nosotros, de los conferencistas, vamos a realizar una pregunta y quien responda de la manera más rápida y correcta, definitivamente pues se va a ganar este premio. Bueno, el temario, sin más ni más, pues lo primero que vamos a hacer es saber cómo funciona el sistema actual y esto pues Lady nos va a ayudar un poco a entender esta parte. Lo segundo, qué cambios hay en la nueva reforma, cómo están hoy, digamos que las diferentes reglas de juego en la nueva reforma. Y bueno, lo tercero es, bueno, ¿por qué es tan importante tener libertad financiera? ¿Cuál es ese concepto de libertad financiera? ¿Qué es la brecha pensional? ¿Y cuál es la importancia de tener un plan para toda la parte pensional? Bien, bueno, pues le doy la palabra a la experta Lady Méndez, quien ha trabajado muchos años en toda la parte pensional. Lady, mil y mil gracias por estar acá, por acompañarnos el día de hoy y pues adelante. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos pues a este espacio donde les vamos a aclarar actualmente cómo está funcionando todo el sistema pensional y también donde vamos a revisar pues los cambios que pueden haber si finalmente se llega a la aprobación de esta reforma pensional,
que ya es una reforma que también ya se venía hablando desde hace más de 5 años, porque cada vez el déficit en cuanto al Estado es mucho más alto, entonces por eso pues se hace necesario hacer varios cambios. Actualmente, ¿cómo está funcionando el sistema pensional? El sistema pensional, pues, está creado, pues, desde la Ley 100 de 1993, que realmente, pues, fue el último cambio que se hizo cuando antiguamente era el Seguro Social, donde ya se crearon los fondos privados que ellos empezaron a regir a partir de ese año, 1993, y hoy en lo que era Seguro Social, que actualmente es Colpensiones, que es el fondo público. Durante todo este tiempo, pues han habido varios fondos de pensiones, pero a hoy solamente están estos 4 fondos, que es Porvenir, Colfondos, Protección y Escane. Entonces, esos son los 4 fondos privados que a la fecha se están manejando y a la fecha donde muchos de los cotizantes, ya sea dependientes o independientes, están haciendo sus aportes. Actualmente, ¿ellos qué hacen? Todos los aportes que se están generando se están invirtiendo en unos multifondos, donde está alto riesgo, que realmente acá la mayor participación es en renta variable, moderado, que ya es una balanza entre renta variable y renta fija, y conservador, que ellos lo llaman la regla de convergencia, que es los últimos 5 años que estés cotizando, todo el dinero se va a un portafolio conservador, que realmente es renta fija. Hoy en día, todas las personas que cumplan con un capital mínimo requerido se pueden pensionar en el fondo privado. ¿Qué quiere decir eso? Que si hoy en día la mujer a los 54 años, no necesariamente tiene que tener 57 años, cumple con el capital ahorrado para pensionarla con un salario mínimo legal vigente, lo puede hacer antes de la edad. Y si no cumple la garantía de pensión mínima, le van a hacer una devolución de saldos. O sea, si no cumple el capital mínimo requerido o las semanas requeridas, les devuelven todo el capital que durante su lapso de tiempo ahorraron y pues les dan una devolución de saldos. El fondo público. Hoy en día, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Hoy en día, o tú estás en el fondo privado o tú estás en Colpensiones. No puedes estar simultáneamente en los 2 regímenes, que es uno de los cambios que vamos a ver. Entonces, con Colpensiones, actualmente, pues, estos recursos que se están aportando a Colpensiones, pues, se desconocen para dónde van los aportes, pues, realmente van es para una bolsa común y se supone que con esos recursos, pues, se paga la pensión de los que actualmente están cotizando. Colpensiones sí exige unas condiciones. Estas condiciones de pensión son 1.300 semanas. Estas 1.300 semanas terminan siendo aproximadamente 25 años cotizados como mínimo. Y las mujeres se pensionarían a los 57 años y los hombres a los 62 años. Aclaro este tema de las mujeres, que hoy justamente salió un cambio en la Corte Constitucional donde van a cambiar el número de semanas que les exigen a las mujeres, que va a cambiar de 1.300 a 1.000 semanas. ¿Ellos qué hacen hoy en día para calcular la mesada pensional? Lo que ellos hacen es aplicar una fórmula donde te tienen en cuenta el promedio de pensión de los últimos 10 años. Y de acuerdo a ese promedio, pues generan una mesada pensional. Y en el fondo privado realmente hacen es un cálculo actuarial por lo que tú ahorraste. Aquí realmente por parte de los fondos privados no existe como tal un subsidio del Estado, simplemente por lo que ahorraste, por lo que rentó el dinero durante esa línea de tiempo, te calculan una mesada pensional cuando llegues a la edad. Hoy en día, si te quisieras cambiar de Colpensiones al fondo privado, debes tener 5 años en Colpensiones para cambiarte de régimen. Y simultáneamente, si quieres pasarte del fondo privado a Colpensiones, también tendrías para cambiar de régimen 5 años. Entre fondos, pues se pueden trasladar cada 6 meses. Esto es como parte pues, de lo que actualmente se está manejando en el fondo privado. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Ya aquí pues vamos a dar un ejemplo cómo está funcionando actualmente el sistema pensional si se pensionara una persona. Entonces, en nuestro ejemplo, aquí estamos nombrando una persona que actualmente tiene 34 años, a la fecha está en un fondo privado, lleva ahorrado 75 millones de pesos y lleva cotizado aproximadamente 10 años en el fondo privado. Si esta persona sigue cotizando juicioso hasta los 62 años, que hoy en día edad pensión hombre son 62 años. Entonces, esta persona a los 62 años completaría 1.942 semanas, que sería un promedio de 37 años cotizando al sistema sin haber parado.
Actualmente esta persona se gana un salario integral de 15.080.000. Entonces, aclaro, hoy en día todas las personas que ganen un salario integral, su base de cotización para los fondos privados o para Colpensiones es sobre el 70%. O sea que en el caso de esta persona está cotizando al fondo privado o a Colpensiones sobre el 70% de estos 15 millones. Si esta persona a los 62 años se queda en el fondo privado, que es la administradora del fondo de pensiones o el régimen de prima media con ahorro individual el régimen de prima media con ahorro individual, esta persona se pensionaría con 3 millones de pesos a valor hoy, a valor presente, que ya pues obviamente si nosotros lo proyectamos a futuro, pues esto sería mucho más dinero. Aquí, como te puedes dar cuenta, lo que deja de devengar la persona, pues porque realmente está ganándose un salario integral, es aproximadamente el 79%, que realmente lo que nosotros decimos, ese es el déficit que tú vas a dejar de ganar, que si no haces nada para cubrir ese déficit, pues realmente tu calidad de vida se va a disminuir bastante, pues porque estabas acostumbrado a tener unos ingresos de 15 millones a que se te bajen a 3 millones. Acá vemos el otro escenario con Colpensiones. En el escenario de Colpensiones, aquí se aplica una fórmula. A la fecha es una fórmula que en esa fórmula te empiezan a calcular de acuerdo al promedio salarial de los últimos 10 años. En el caso de este ejemplo, si esta persona mantuvo un promedio de los últimos 10 años sobre estos 15 millones, cotizó sobre el 70%, pues el valor de su pensión es de 8 millones de pesos. Obviamente aquí la brecha pues va a ser pues un poco ya más baja, pues porque ya son 8 millones ganándose 15 millones, prácticamente perdería el 50%, pero como se pueden dar cuenta, pues también la pérdida termina siendo bastante alta, pues después de estar acostumbrado a ganarse 15 millones de pesos, a bajarse 8 millones de pesos. Realmente acá a lo que vamos es, así te vayas por el fondo privado o así te vayas para Colpensiones, siempre va a existir una brecha pensional. Siempre va a pasar ese tema de que si no haces nada en el tiempo, que es lo que nosotros hoy en día recomendamos, pues definitivamente sí se va a impactar la calidad de vida tuya y la de tu familia si no se empiezan a hacer esos correctivos. Ya seguido a esto, ya en la siguiente diapositiva, parte de lo que nosotros también empezamos a revisar es realmente cómo puedes cubrir esa brecha pensional. Si en el régimen de ahorro individual con solidaridad, la brecha es lo que dejaste de ganar, estos 11 millones de pesos es qué hacer para cubrir esos 11 millones de pesos de ese déficit. Entonces, en el caso de esta persona que actualmente tiene 34 años, pues acá nosotros lo que recomendamos es, si tienes 34 años, pues empieza a hacer un plan de retiro personal a tu edad de pensión, que es a los 62 años, que serían 28 años. Estos 11 millones, cuando esta persona tenga 62 años, ya no van a ser los mismos 11 millones a valor hoy, a valor futuro en 28 años. Bueno, si logramos nivelar estas tasas de inflación, realmente serían 35 millones de pesos. Entonces, aquí, ¿cuál es nuestra recomendación? Si queremos tener una mesada pensional de los 62 a los 85 años, o sea, generar un plan personal de 28 años, viviendo 23 años con esa libertad financiera sin tener que trabajar, tú debes completar un capital de 6.000 millones de pesos, es decir, 1.500.000 dólares. Entonces, parte de lo que nosotros también empezamos acá a recomendar es, si no estás haciendo en este momento tu plan de retiro personal, realmente sí es empezar a validar el tiempo de qué necesitas para cubrir ese hueco en el caso del fondo privado, que de acuerdo pues a nuestros cálculos, que esto está basado sobre una fórmula del valor futuro, es que tienes que ahorrar desde ya $1.000 si quieres tener esa libertad financiera. Aquí el otro escenario es Colpensiones. Si te vas por el escenario de Colpensiones, realmente el déficit serían 7 millones de pesos, que cuando cumplan los 62 años serían esos 21 millones de pesos, ya indexado a la tasa de inflación del 4%, que quiere decir que tendrías que ahorrar 887.000 dólares cuando cumplan los 62 años para tener esa anhelada libertad financiera, es decir, ahorrar mensualmente 796 dólares. Entonces, aquí lo que, no, como se pueden dar cuenta, definitivamente estés en un régimen, en el privado o en el régimen de prima media con prestación definida, que es Colpensiones, de igual manera tienes que ahorrar y cubrir ese hueco si definitivamente no te quieres ver impactado en tu calidad de vida. Ya seguimos con la siguiente diapositiva. Lady, muchísimas Donde gracias. seguimos con el temario.
Sí, señor. Gracias. Y bueno, pues Lady tiene una experiencia bastante amplia para los que acabaron de ingresar en todo el tema pensional. Ha trabajado muchísimos años en este tema, así que podemos aprovechar para escribir por el chat alguna pregunta que ustedes pues quieran hacer. Básicamente, el privado y el público, la explicación que acaba de hacer Lady es un poco la situación actual y el entender qué es la libertad financiera. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de qué es esa libertad financiera para algunos pues que de pronto quisieran entender un poco más en detalle qué es esa tan anhelada libertad financiera de la que habla Lady. Bueno, ahora vamos a ponernos un poco más en contexto de lo que se está tramitando en estos momentos en la parte de la reforma pensional. Nico, para que nos hagas un abrebocas y ya vamos a dar más detalle de eso. Muchas gracias, Lady. Con gusto. Bueno, muchas gracias, Laura, y gracias a todos los que están aquí. Mi nombre es Nicolás Hernández y como les estaba contando anteriormente, Lady, pues sí, esto realmente es un abrebocas a lo que nos va a llevar a lo que son los pilares, lo cual es en sí la base de lo que, pues, sobre lo cual está completamente construida esta reforma pensional. Esto no es algo nuevo, es muy importante dar a entender que esto no es algo nuevo, esto no es que realmente haya venido con el gobierno Petro y eso es muy importante pues darlo a entender a las personas. Lo que sucede es que incluso tenemos que recordar que pues en la anterior campaña ya se venía hablando de esto y diferentes pues candidatos en la campaña presidencial hablaban de la necesidad de una reforma pensional y esto incluso se venía hablando alrededor desde el 2016 que se necesitaba hacer una nueva reforma pensional y pues se decía, pues entonces se decía fuertemente que todo iba a apuntar hacia el sistema de los pilares. Entonces, el sistema de los pilares que se va entonces a aplicar con esta reforma pensional está basado en 4 pilares. Para los que no tengan el conocimiento, estos 4 pilares son el pilar solidario, el pilar semicontributivo, el pilar contributivo y el pilar voluntario. Entonces, ¿qué sucede? El pilar solidario es algo de lo que se ha venido hablando que busca ayudar a la población que pues está de pronto en la extrema pobreza, que nunca ha podido pues dar entonces aportes al sistema pensional y lo que está buscando es tomar algo como lo que se llama Colombia Mayor, que es un programa que ayuda a las personas mayores que no han podido nunca aportar y que no tienen entonces un sistema de pensiones o de pronto una pensión a la cual puedan aplicar y darles una ayuda. Cuando se hablaba entonces en este caso de este sistema, entonces lo que busca es como potencializar esto de Colombia Mayor y ayudar a las personas del sistema de pobreza a tener entonces una posibilidad de tener, así fuera un auxilio de 223.000 pesos que se va a explicar ahorita más adelante. El semicontributivo es un pilar en el cual está basado en las personas que se encuentran en la mitad de todo. Sí han podido aportar a los sistemas pensionales, pero no son como tal del sistema contributivo, que son aquellos que tienen un salario o como de pronto como personas independientes han podido entonces estar aportando mes a mes. Entonces los semicontributivos son aquellos que no pudieron entonces aportar toda su vida, pero también entonces han aportado al sistema y se busca que tengan una pensión. De igual forma, más adelante se explicará, pero pues no va a alcanzar a ser lo que es un salario mínimo. El contributivo es en lo que pues muchos colombianos nos encontramos, que somos aquellos que aportamos mes a mes, sea que seamos independientes, empleados, ordinario o integral como tal. Y este sistema es entonces donde se encuentran las AFP o administradores de fondos de pensiones privadas o bien Colpensiones. Y finalmente, entonces está el pilar voluntario. Y el pilar voluntario, entonces también es una estrategia que pues también desde el día de hoy existe, que es donde las personas que pueden tener entonces ingresos superiores o pueden entonces tener la posibilidad de hacer un ahorro, buscan estrategias y elementos que el sistema les permite para que se puedan hacer ahorros, como bien dice su nombre, voluntarios, para buscar entonces un mejor resultado o una mejor pensión de acuerdo a su posibilidad de ahorro que se realiza mes a mes. Esto de igual forma las personas lo vienen haciendo y existen pues diferentes estrategias de las cuales también vamos a hablar más adelante. Pero sobre esta base de los 4 pilares es que se está hablando y pues ese es el fundamento de toda la reforma pensional que se está dando pues a conocer para ustedes el día de hoy. Si quieren podemos seguir a la siguiente diapositiva. Gracias, Nicolás. Yo creo que hay algo importantísimo que tú decías desde que empezamos a reunirnos para la planeación de esta conferencia el día de hoy, es que esto no, pues primero no es algo que se esté, digamos que planeando desde hace unos días o que haya sido por el cambio de gobierno. Eso se venía venir desde hace mucho tiempo y se estaba necesitando, y esto es
valioso como tenerlo ahí presente. Y lo segundo que tú decías es que modelos muy similares se han venido implementando en diferentes países. Chile es Sí. uno de ellos, en Europa existen varios países que están implementándolo de esta manera. Entonces, como hay algunos pros y contras, y pues yo creo que cada uno va a ir entendiendo para su situación cuáles son esos pros y esos contras, pero pues esto es algo que favorecerá a unos y no favorecerá tanto a otros, pero definitivamente como lo dices, la línea de la pobreza extrema es algo que puede ser bastante preocupante para el país, y el tema de los programas de los beneficios económicos periódicos. Por esto entonces hoy les voy a hablar un poco acerca de lo que es el pilar solidario y cómo se está esperando que se vaya a tramitar. Recordemos que las personas que cuentan con unos ingresos altos, actualmente en su desprendible de nómina se les está descontando lo que es el Fondo de Solidaridad Pensional. Este Fondo de Solidaridad Pensional ya va a esas personas que tienen escasos recursos y va a buscar garantizar como un porcentaje, un algo hoy. O sea, esto está pasando hoy ya. ¿Qué es lo que se está buscando con la nueva reforma? Se está buscando subirle. Antes estaba entre el 1 y el 2% y ahora es entre el 2 y el 3%. Las personas con altos ingresos, entonces ya en su desprendible de nómina, digamos que se les va a descontar ese porcentaje. Digamos que acá vale la pena tener presente pues que hay argumentos a favor y argumentos en contra. Hay personas que hoy nos dicen no es justo, acabamos de salir de la reforma tributaria, me están descontando más, ya me di cuenta que en la retención en la fuente mi empleador me descuenta más, ahora aparte de eso yo estoy dando un porcentaje. Digamos que eso sería como lo que iría a pasar. Sin embargo, pues también el otro lado de la moneda es que la idea es que esto busque garantizar la línea de la pobreza extrema, que antes pues inicialmente como en la propuesta, en la primera propuesta, cuando se estaba como en toda la parte de votaciones y todo esto, la primera propuesta que se había lanzado era 500.000 y esto nos baja a 223.000. ¿Para qué? Para poder garantizar una renta vitalicia que se va a financiar del presupuesto general de la nación y de recursos del Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces recordemos que ese Fondo de Solidaridad Pensional hoy ya se está haciendo, lo que va a pasar es que va a subir en un porcentaje. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? Va a salir de las personas con altos ingresos, a quienes se les va a descontar de su volante de nómina ya no entre el 1 y el 2%, sino entre el 2 y el 3%. Ese sería como el primer cambio que va a impactar al presupuesto directamente, y luego vamos a hablar un poco acerca de lo que es el semicontributivo. Le llaman a algunos expertos la población sándwich. Son aquellos que de pronto quisieron hacer como sus aportes en algún momento de la vida, pero no les fue suficiente como el tema pensional. Entonces ahí hay muchas personas, por ejemplo, que tienen muchas mujeres que tuvieron sus hijos y dejaron de aportar unos buenos años y no están cumpliendo hoy con las condiciones de pensión. Personas que se fueron del país y volvieron, no tenían ni idea de este tema de todo este tema de aportes adicionales a colombianos en el exterior, personas que lamentablemente se quedaron sin trabajo, hicieron algunos aportes, pero lamentablemente la pensión no les va a ser suficiente. Esas son las personas que hacen parte de este pilar semicontributivo y hay un porcentaje alto entre estos dos pilares, es decir, el pilar más grande muy seguramente y el que se le está buscando generar como una prioridad alta va a ser este pilar solidario, por justamente la idea inicial que es garantizar la línea de la pobreza extrema, pero en definitiva este pilar semicontributivo también hace parte de una población bastante alta. Son personas que tienen algunos ahorros que no se pudieron pensionar y pues que es el famoso BEPS, Programa de Beneficios Económicos Periódicos, de 65 años, y el ingreso vitalicio pues va a ser por debajo del salario mínimo o digamos que esa sería como esa parte como de cambios acá. ¿Cómo se van a sacar los recursos? Del presupuesto general de la nación y lo más importante, y por eso por aquí lo subrayamos, aportes que las personas hayan hecho al sistema. Es para pues las personas que no alcanzan a cumplir con los requisitos mínimos de pensión, pero que en su momento pues cotizaron, que son los ejemplos que ya acabamos de ver. Entonces, ahorita vamos a sacar algunas conclusiones, pero para mí la conclusión más importante es con estos dos pilares, que fue pues mi tarea revisarlos muy a fondo, es, bueno, ahora vamos a solucionar un problema de pobreza extrema, le vamos a ayudar a la población sándwich a pensionarse de alguna u otra manera, y esto va a ser bastante favorable y de hecho pues a mí me alegra mucho por ese lado, pero cuando nosotros nos vayamos a pensionar, quienes aún no nos hemos pensionado, la pregunta más grande es, ¿de dónde va a salir la plata para ese momento?
¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer una nueva reforma? ¿Cuántas reformas nos esperan para de aquí a que nosotros todos nos vayamos a pensionar? Entonces, por aquí pues vamos a hablar también un poco acerca de lo que más se habla, que la experta pues Lady Méndez, quien sabe mucho de este tema, nos va a comentar un poco acerca de esa parte, y finalmente pues Nicolás nos hablará acerca del tema voluntario. Bueno, en el caso del pilar contributivo, realmente es el gran cambio. Como veníamos hablando anteriormente, en el actual sistema pensional, o estás en el fondo privado o estás en Colpensiones. No puedes estar simultáneamente en los dos. Con este pilar lo que se está buscando es que para las personas que ganen de 1 a 3 salarios mínimos, obligatoriamente se vayan para Colpensiones. Y para las personas que ganen más de 3 salarios mínimos, entonces a partir del tercero, este dinero se va a ahorrar en el fondo privado. Realmente ese es el gran cambio. Entonces, hoy en día, una persona que en este momento gane 10 salarios mínimos legales vigentes, por obligación, a partir de los 3 primeros salarios mínimos, se van para Colpensiones, donde los va a administrar Colpensiones, y los 7 restantes los va a administrar el fondo privado. Ya seguido a esto, pues en cuanto a estos cambios, cuando ya se desaparece también el tema de si cumpliste con el capital mínimo requerido para poderte pensionar mínimo con un salario mínimo legal vigente. En la siguiente diapositiva, ahí podemos revisar que entonces, cuando ya se desaparece ese tema, ya acá el único pagador, en este caso sería Colpensiones al final del ejercicio. Entonces, lo que va a hacer el fondo privado es transferirle esos recursos a Colpensiones para que Colpensiones sea el único pagador y va a generar una renta vitalicia. ¿Cuál es el gran cambio acá? El gran cambio también es que aquí la brecha va a ser muchísimo más alta. ¿Por qué? Porque cuando cumplan los 62 años hombres o 57 años mujeres, si cumples con las condiciones de las semanas, esos 3 salarios mínimos de Colpensiones los van a calcular sobre la fórmula que actualmente está manejando Colpensiones, que es sobre el promedio del ingreso base salarial de los últimos 10 años, y si cotizó más de 1.300 semanas adicionales, pues tendría un porcentaje del 1.5 cada año, para llegar a un tope máximo del 80% sobre esos 3 salarios mínimos legales vigentes. Del excedente, en el caso de los 10 salarios del cuarto al séptimo, acá lo que va a hacer Colpensiones es calcularlo como lo calcula el fondo privado. Entonces, sobre ese dinero que se transfirió el fondo privado a Colpensiones, te va a hacer es un cálculo actuarial. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí ya la fórmula no se va a aplicar como hoy en día se maneja sobre el 100% del salario promedio de los últimos 10 años, sino que se va a fraccionar. Solamente 3 salarios mínimos sobre la fórmula actual, y ese 70%, ese 70% o esos 7 salarios adicionales se van a calcular pues sobre el cálculo actuarial y no van a tener de cierta manera un subsidio. ¿Qué es lo que está buscando el Estado? Realmente que al hacer el cálculo actuarial, que realmente también al final del ejercicio se pueda subsidiar a las personas que finalmente no alcanzaron a cumplir con las condiciones que hoy exige el sistema. Eso es como parte pues del resumen del gran cambio. En cuanto al tema de pensiones de invalidez y sobrevivencia, seguimos con la siguiente diapositiva. Ya entraría a pagar las colpensiones, y también acá sobre esos 3 salarios mínimos se genera una administración con Colpensiones, y sobre esos 7 también hay una administración del fondo privado que también cambiarían estos costos administrativos, pues porque ya no se van a manejar de la misma manera, y pues realmente sí se va a manejar un sistema dual. ¿Cuál es el tema que está hoy en día también en debate? Es si dejar 3 salarios mínimos que realmente los asuma Colpensiones, 1 o 2. Eso es lo que también pues en un futuro pues está por verse, y toca revisar si realmente lo van a dejar bajo 3 o lo disminuyen a 2. Realmente pues para nosotros pues como el tema del déficit va a ser cada vez más alto, pues ojalá el Estado se asuma sobre la base de los 3 salarios, porque si termina siendo 2 o 1, pues el déficit va a ser mucho más alto, porque el excedente se va a ir por lo que la persona haya ahorrado al final. En este momento, ¿a quién aplica ese cambio? Del que se vaya 3 salarios para Colpensiones y 7 para el fondo privado, para las personas que en el 2025 lleven 1.000 semanas. Entonces, para las personas que al 2025 lleven menos de 1.000 semanas cotizadas,
por obligación se deben cambiar los 3 primeros aportes, los 3 primeros salarios mínimos a Colpensiones y el excedente para el fondo privado. Para las personas que en el 2025 lleven más de 1000 semanas, no, pues ya pueden seguir en el antiguo régimen. O sea, realmente se les va a seguir manteniendo las mismas condiciones del actual sistema. Ya aquí terminamos con la explicación del pilar y sigue el pilar voluntario. Sigue Nicolás. Bueno, muchísimas gracias, Lady. Entonces, como estaban diciendo mis compañeras, pues realmente estos pilares están basados en ciertas características, depende de cada persona y pues de cómo haya venido aportando. Pero, ¿qué es lo que entonces tenemos que empezar nosotros a entender? Que tenemos que crear una cierta conciencia, porque si nos damos cuenta, Laura bien lo estaba mencionando, ¿cuánto falta en este momento? Digamos, a mí me faltan alrededor de 18 años pues, para el momento de mi pensión. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Pues nosotros no sabemos cuántas reformas pensionales también pueden venir de aquí a ese momento. Estamos expuestos a que en un plazo de 5 o 10 años vuelvan a sacar otra reforma y todo lo que estamos hablando el día de hoy también se vea transformado. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Pensar en nosotros mismos, ver qué oportunidades tenemos y de ahí se crea obviamente el pilar voluntario, que es algo que siempre se ha pensado, sea con las herramientas o las estrategias que el mismo Estado o los mismos administradores de fondos de pensiones pueden ofrecernos o de una manera voluntaria nosotros también lo podemos hacer, que bien más adelante también podremos hablar de ese tipo de opciones que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para hacer algo que Lady estuvo mencionando más temprano, que es muy importante, que es la brecha pensional, que pues voy a repetirlo, es esa diferencia de todo lo que he venido ganando toda mi vida, pero entonces de qué forma, según los aportes que yo he venido haciendo, va a ser esa diferencia entre lo que me van a dar, entre lo que gané y pues entonces también lo que me van a dar de pensión. Y si mi brecha pensional es de 4 o 5 millones frente a lo que estuve acostumbrado a tener toda mi vida y sobre lo que yo sustento mi estilo de vida, pues obviamente me puedo ver muy afectado y como nosotros lo decimos en Axia, más adelante de pronto en algunos años donde estemos sobre una pensión que de pronto no fue óptima, vamos a tener que salir a vender el apartamento, el carro y demás para salir a comprar la leche, el pan y los huevos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Crear ese tipo de conciencia, porque como bien lo estaban diciendo, digamos que se encuentran, recordando lo que mis compañeras decían, en el semicontributivo. Bien, ellos no lo pueden llamar una pensión porque eso no es constitucional y la Corte podría tumbarlo, porque entonces no es una pensión, porque la pensión se tiene que ser sobre el salario mínimo y será aproximadamente sobre el 70% de un salario mínimo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer y cómo se tiene que pensar? Pues, ¿cómo podemos bien hacer entonces ese aporte voluntario para buscar nosotros también ayudarnos a los nosotros del futuro a tener una mejor pensión? ¿De qué manera? Capitalizándonos y utilizando, como les digo, las estrategias que puede brindarnos pues, el Estado, las administradoras de fondos de pensiones o lo que nosotros podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los fondos de pensiones voluntarias, los ahorros voluntarios y al fondo de pensiones obligatorio se pueden realizar y se pueden buscar eso, las personas de pronto pueden buscar y crear esa conciencia, y lo más importante también es buscar tener una disciplina de ahorro. Entonces, lo que se busca en este fondo voluntario es que las personas, como bien lo dije anteriormente, que tienen esa posibilidad de realizar un ahorro, ellos mismos entonces van a aportar a fondos establecidos para buscar, entonces mitigar, nuevamente lo repito porque es una frase muy importante, esa brecha pensional, pero también lo tenemos que ver como un auxilio a nosotros mismos, que nosotros en Axia llamamos el Fondo de Libertad Financiera. Este es mi Fondo de Libertad Financiera. La libertad financiera que me va a permitir entonces tener un mejor futuro, unos mejores ingresos, solventar mejor mis gastos y prever esas situaciones futuras, pues que nosotros realmente no tenemos el poder ni el control de saber qué puede suceder constitucionalmente con nuevas reformas que podemos ver entonces reflejadas en los años pues venideros, pues realmente nosotros lo tenemos que pensar. Entonces, ¿qué sucede? Acá, pues, nosotros vamos a hablar, porque muchas personas entonces dicen, Lady ahorita hizo un comentario y decía, bueno, entonces, y es una pregunta que muchas personas nos han hecho, ¿en qué momento me afecta esto a mí? Entonces, lo que tenemos que mirar es que quiénes se ven afectados por esta reforma, o sea, cómo esta reforma impacta a las personas. Lo primero que tenemos que decir es que si yo ya estoy pensionado o tengo más de 1000 semanas, entonces hasta el 2025, como lo estaba diciendo Lady,
pues no va a tener ningún tipo de impacto porque la ley va a cobijar con las condiciones con las que están actualmente. Y esto entonces lo llaman el sistema de transición. Obviamente el gobierno no puede llegar a decir inmediatamente vamos a cambiarle las reglas del juego a las personas que han venido aportando. Entonces, si yo tengo más de 1000 semanas, entonces a ese plazo de tiempo como tal, este régimen de transición va a ayudar a las personas que ya hayan sobrepasado las semanas establecidas y se mantendrán, como lo dije anteriormente, las reglas actuales del sistema. ¿Vale? Entonces, si yo tengo entonces 1000 semanas, yo puedo escoger si me quedo entre el privado y el público. No importa que tenga entonces los 3 salarios mínimos mencionados anteriormente. No habrá ningún inconveniente. Si yo tengo más de 1000 semanas, pero estoy a menos de 10 años de mi pensión, también voy a tener la libertad, que es lo que se está proponiendo en esta reforma, que es algo pues que cambia mucho las reglas del juego, que si yo estoy dentro de los 10 años al paso a mi pensión, puedo hacer el traspaso entre los regímenes pensionales. Y eso anteriormente no se estaba haciendo. ¿Y qué sucede? Todo el mundo estaba pues entonces poniendo demandas porque decían como yo de pronto no fui bien asesorado, no tuve la doble asesoría y bastantes personas creo que perdimos la presentación. No sé si de pronto en este caso no la están presentando porque en este momento la estaba viendo, pero entonces muchas personas estaban poniendo demandas, estaban entonces también llegando a las tutelas para decir, necesito entonces pasarme de régimen, ahora van a permitir esto. También nosotros lo vemos porque puede ser una oportunidad para el gobierno, porque el gobierno quiere que bastantes personas y la gran mayoría de la población colombiana se encuentren en Colpensiones, entonces van a dar esa libertad, van a poder hacerlo. Si yo tengo más de 1000 semanas a la edad pues más de 1000 semanas, pero estoy previo a la edad de los últimos 10 años de pensión, también voy a poder moverme y no va a haber ningún problema. Entonces, sí, pues digamos para los hombres y para las mujeres. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Pues esa es como la manera pues de pensarlo. Entonces, hay tiempo pues para mirar si este pues, sistema me va a servir, hacer un buen análisis, que eso es lo que les podemos como tal ofrecerles en Axia Finanzas, ver pues entonces a realizar un análisis y encontrar la mejor opción porque cada caso y cada persona es diferente. Es muy importante entender esto, de la manera en que yo he venido aportando, de la manera en que yo he venido, pues entonces siempre he hecho mis aportes a mis pensiones, si lo he hecho de una manera constante, si no lo he podido hacer de una manera constante, cada caso es diferente y nosotros podríamos ofrecerles un excelente análisis frente a sus situaciones actuales. Muchísimas gracias. Laura. Muchísimas gracias, Nicolás, por toda tu intervención. Creo que ha sido bastante productiva. Para hacer un breve resumen, entonces lo más importante es que en el antes y en el ahora, lo nuevo va a ser que se va a implementar un sistema de pilares, en donde hablan de 4 pilares, en donde el primero es el solidario, en donde sabemos que nos van a descontar de la pensión a las personas con más altos ingresos, entre un 2 y un 3%. El pilar semicontributivo, en donde en el pilar semicontributivo se va a hablar acerca de toda la parte de cómo ayudar a esa población que no se pudo pensionar dignamente, pero que sí hizo sus aportes. El pilar contributivo, en donde hablamos y aquí enmarcamos una diferencia súper importante, como el antes y el después, por los 3 salarios mínimos en adelante o de 3 salarios mínimos para abajo. Entonces, todas las personas que tengan unas cotizaciones por encima de esos 3 salarios mínimos, saben que van a estar, si están en el privado y en el público, van a tener que estar en 2 al tiempo, en Colpensiones, hasta sus aportes de 3 salarios mínimos y de ahí en adelante van a estar en el privado si es que están en el privado. Pero todo el mundo por el lado de los 3 salarios mínimos va a hacer esos aportes y luego la parte del pilar voluntario, en donde la idea es hacer aportes adicionales a los fondos de pensiones voluntarias y también pues ahí es donde muchos en estos momentos en este chat están sacando la conclusión de si pues, las inversiones van a ayudar a solventar esta parte y definitivamente yo soy de las que más está de acuerdo con eso, pero ya lo vamos a ver. Y luego, pues también estuvimos hablando de las 1000 semanas, que también enmarca un cambio gigantesco en este tema, y es tener claro que si ustedes tienen 1000 semanas o más, ustedes están en un régimen de transición independientemente de la edad que tengan en estos momentos. En ese régimen de transición lo que va a pasar es que se les va a mantener las reglas de juego. Como dicen por ahí, los que están en 1000 semanas, algunos dirán, bueno, pague y vámonos, porque pues para mí no es
esta parte como la más relevante. Sin embargo, pues siempre vale la pena mantenerse pues súper enterado de todo. Bueno, a quienes se acabaron de conectar, pues mil gracias por estar acá. Vamos a tener un premio, así que pongan mucha atención, anoten en su cuaderno todas las cosas que podamos llegar a preguntarles, porque definitivamente el premio va a ser muy chévere, y es que van a tener un kit de libertad financiera, que es que les vamos a hacer una asesoría pensional para el caso de ustedes y les vamos a dar herramientas para que puedan lograr su libertad financiera. Si no saben lo que es la libertad financiera, justamente vamos a hablar un poco acerca de estos temas que definitivamente se necesitan, porque tenemos en estos momentos la llamada brecha pensional, que es la diferencia entre lo que ganamos y lo que vamos a recibir como pensión. Pero antes de eso voy a dar como una inducción a un cambio que se dio en la reforma, que ya de alguna u otra manera Lady nos documentaba en su experiencia pues súper amplia en este tema. Ella hace muy poco, y muchos de mis clientes me escribieron para decirme esto es súper importante: la Corte declara inconstitucional la exigencia de las 1.300 semanas de cotización para que las mujeres obtengan una pensión. ¿Y esto por qué pasa? Pues porque las mujeres posiblemente tienen un tema, y es que está la parte de la protección social hacia ellas, tener presente pues que en su gran mayoría algunas dan necesidad a otros temas, como puede ser la parte de educación. En otros también se declaran en una total desventaja con respecto a los salarios o los ingresos que realizan los hombres. Entonces no hay una igualdad de condiciones, y por ende digamos que el foco que se está buscando es que digamos que las personas o los efectos de esta decisión se van a aplicar desde el 1 de enero del 2026. Si esto llegara a pasar y no se ha adoptado ningún cambio en esta parte del régimen, pues definitivamente el número de semanas mínimas de cotización que se exija a las mujeres para obtener la pensión de vejez se va a disminuir 50 semanas en el año 2026, luego en el 1 de enero en el año 2027 otras 25, y luego de ahí en adelante hasta llegar a 1.000 semanas. Lo que va a querer decir que las mujeres que de pronto puedan acogerse a esto se podrían llegar a pensionar anticipadamente sin tener que esperar a las 1.300 semanas, ¿no? Recordemos que en Colpensiones las mujeres se pensionan a sus 57 años. Cumplidos esos 57 años, si tuvieran o llegasen a tener más de 1.000 semanas, podrían entonces acogerse ya al tema pensional. Vale la pena destacar pues que este es un apoyo que sí pues se está dando en general para poder proteger todas esas cosas adicionales que lamentablemente pues en estos momentos digamos que no se estaba teniendo muy previsto para la reforma pensional, y que ya se está como tomando como o está tomando cierto nivel de relevancia, razón por la cual pues ya la Corte Constitucional declara inconstitucional la exigencia de esas 1.300 semanas. Bueno, ¿qué va a pasar con nuestras próximas generaciones? ¿Qué va a pasar con nosotros, aquellos que posiblemente a mi edad de 36 años nos cuestionamos muchísimo qué será de nosotros en ese momento de la pensión, ¿no? Creo que es el mejor momento de pensarlo. La idea es que no esperemos a que de pronto sea demasiado tarde y nos encontremos en un momento en el que ya no se puede hacer mucho. Ahorita vamos a poner un poco estos casos de éxito y casos de fracaso que algunos clientes nuestros autorizan a comentar la información. Por temas de confidencialidad no podemos comentar sus nombres, pero definitivamente son casos en donde a veces uno dice, me siento súper orgulloso de que logré llegar a tener una tranquilidad o libertad financiera, como hay casos en los que lamentablemente la vida se fue en el tren de los gastos y no se logró ahorrar, pero aparte de eso la pensión no fue suficiente. Entonces, pues lo más importante yo creo es que estando jóvenes podamos empezar a tomar acción sobre estos temas que se van presentando, porque justamente el tema de las inversiones, entre uno más joven esté, el interés de los intereses que se llama interés compuesto va creciendo, va haciendo crecer que el dinero crezca, ayudando a crecer, a hacer que el dinero crezca en el tiempo. ¿Esto por qué? Porque pues a la final, como sacamos de conclusión, esta brecha pensional continúa. Quiere decir que si yo estoy acostumbrada a ganar 10 millones de pesos mensuales, posiblemente me pensione con 2 millones de pesos y no me debería sorprender eso. Entonces tengo el tiempo desde aquí hasta el momento de mi pensión para armar un portafolio de inversiones que me ayude a cubrir esos gastos en general. Pero entre más joven va a ser mucho mejor. No es lo mismo que una persona empiece a ahorrar a sus 55 años, una mujer que empieza a ahorrar a sus 55 años, porque a sus 57 años se va a pensionar.
Eso es como cuando uno tiene problemas de salud, que el médico le dice a uno, pues es que usted se puso súper juicioso de aquí hasta acá, pero toda una vida usted no se puso juicioso en su alimentación. Entonces, este es de los ejemplos que recientemente escuchaba que me pareció interesante, no solo para el tema de la salud, sino que también tenemos un tiempo importante a tener presente para nuestra llamada libertad financiera. Si estamos jóvenes o si tenemos un tiempo de producción más largo, ¿no? De productividad más largo, en donde podemos trabajar hasta más años, entonces el ideal es que podamos, así como nos divertimos, porque es súper chévere divertirse, planear, viajar, pasarla rico con lo que nos ganamos, también empezar a armar un plan complementario a nivel pensional, en donde Nicolás nos va a hablar un poco acerca de esas opciones que nosotros ofrecemos, que en definitiva en Axia podemos ayudarles a armar un portafolio de inversiones diversificado que les ayuda a tener una vejez y una tranquilidad en el largo plazo. Entonces, pues bueno, el tiempo juega un papel fundamental, no, digamos que empezar joven va a hacer que ustedes tengan más margen, más tiempo y que el dinero crezca más rápido en el tiempo. Hay una cosa llamada, como les comentaba, el interés compuesto, donde esto con el tiempo es que uno se da cuenta que el dinero va creciendo más rápido y esa rentabilidad se vuelven y se reinvierten y se vuelven y se reinvierten y ahí es donde conseguimos armar un portafolio y hacer que el dinero crezca, en donde la libertad financiera puede llegar a ser desde hacer una diversificación de opciones, como tener una casa que genere una renta. Entonces esta casa por acá me genera 3 millones de pesos de renta, unos CDTs que hoy digamos que están un poco de moda y que posiblemente pronto van a empezar a bajar los porcentajes de las rentabilidades como ya lo hemos visto, pero de momento vamos a decir que esto nos genera otros 3 millones de pesos y luego fondos mutuos de inversión o acciones diversificadas que nos empiezan a generar otros 3 millones de pesos y por aquí ya tengo 9 millones de pesos que no van a depender del sistema pensional, de si van a hacer otra reforma o de qué va a pasar. Entonces, esa llamada libertad financiera es hacer que el dinero trabaje para mí y no al contrario, yo llegar a una edad en la que no voy a poder seguir trabajando, en donde lamentablemente no me van a ver muy apetecido, voy a golpear la puerta y les voy a decir, venga, yo todavía puedo seguir trabajando y me van a decir, qué pena, pero no vas a poder seguir trabajando. Bien. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es la libertad financiera, que ya hablamos un poco acerca de esa parte, y por qué de pronto el tiempo juega como ese papel fundamental, sobre todo con casos de éxito y casos de fracaso. Por aquí tenemos el caso de un cliente que pues admiro un montón y que autoriza comentar esa información. Cuando yo fui a recoger su información, él me decía, mira Laura, tengo algunos locales en arriendo, en estos momentos tengo varios locales comerciales, también tengo un centro acá, tengo otra opción que me genera renta, y dentro de todo ese portafolio diversificado, digamos que sí hicimos como unas recomendaciones para poder no tener una alta concentración en una sola cosa, pero en el caso de él pues todo era súper positivo, tenía muchas inversiones en general que le generaban una renta de cerca de 26 millones de pesos mensuales para ese momento. Esta persona logra esa libertad financiera, yo lo conocí a sus más o menos 52 años, pero digamos que muy seguramente antes ha logrado esta libertad financiera. Él sigue trabajando súper juicioso, o sea, no es como que una cosa son los ingresos pasivos, y otra cosa son los ingresos activos. Vamos a suponer que esta persona ganaba 30 millones de pesos mensuales como ingresos activos, o sea, por el ejercicio de su actividad, y 26 millones de pesos mensuales como ingresos pasivos por el ingreso que le va generando una renta. En pandemia, yo creo que a la gran mayoría pues, de prestadores de servicios se les caen sus ingresos, y él me decía, pues Laura, o sea, estoy preocupado, así como todos, pero yo lo que sentía era que afortunadamente, digamos que por mucho lo que pasaba es que de pronto se reducía el valor de la renta de las personas y posiblemente no iba a recibir los 26, pero al menos sus ingresos cubrían sus gastos mensuales y esta persona pudo estar muy, muy tranquila. Entonces, pues bueno, ojalá nosotros lleguemos a lograr esta llamada libertad financiera estando jóvenes, como es el caso de él, y teniendo como una tranquilidad. Esta libertad financiera es justamente, o este es el ejemplo más claro de esa parte. Lamentablemente también hemos tenido casos de fracaso, clientes que nos autorizan también comentar su información. Tuvimos un cliente que a sus 68 años llega a esta edad, Colpensiones a sus 62 años le dio, y no estamos ni a favor ni en contra de Colpensiones, necesitamos destacar esa parte, 2 millones de pesos como pensión. Y pues claro, él me dice, pues Laura, a mí me tocó seguir trabajando súper juicioso, 3 millones de pesos como pensión, a mí me tocó seguir trabajando súper juicioso porque me di cuenta que esto no me da ni para las deudas, o sea, a mí las deudas en estos momentos me representan cerca de 10 millones de pesos mensuales, afortunadamente yo puedo seguir trabajando, pero mi vida es una bomba de tiempo.
Yo no sé en qué momento a mí me dicen, qué pena, pero usted ya no puede seguir dictando conferencias acá porque lamentablemente usted ya está muy viejo, o simplemente no lo iban a seguir contratando. Entonces, esta es la persona que lamentablemente va a tener que salir un poco, como lo decía Nicolás, a vender la casa, el carro, las diferentes cosas que ha construido a lo largo de su vida, porque no fue suficiente el tema pensional. Por esta razón, pues el reto es gigantesco acá, y la idea es que efectivamente por eso el tiempo juega ese papel fundamental, y por eso ojalá armemos un FLF. Una cliente hace muy poco, muy joven, lindísima, me dijo, ella lleva su presupuesto súper juicioso. Para los que creen que de pronto hacer una asesoría financiera es solo para aquellos que no están tan bien en el presupuesto, pues ella es súper juiciosa, lleva su presupuesto mensual, y me dice, yo cojo y le miro el presupuesto y en ahorros le veo FLF, y yo, cuéntame un poquito qué es eso, y me dice, es mi fondo de libertad financiera, y yo, wow, qué chévere, o sea, desde muy joven, ella hace un fondo o un ahorro de libertad financiera. El tema es que lo estaba haciendo en una cuenta de ahorros y obviamente eso no le daba mucha rentabilidad, pero afortunadamente ya rebalanceamos ese fondo y lo pusimos a rentar en general. Bien, entonces pues esta es como la parte como de las razones por las cuales no debemos depender solo del tema pensional, aunque sí es muy importante y por eso hacemos esta conferencia. Yo creo que el foco más alto y el tiempo más grande que le dedicamos claramente es a los cambios de la reforma, porque vale la pena como primer paso entender qué va a pasar y saber cómo movernos, como si fuera como un partido, como un tema de ajedrez estratégicamente, cosa que podamos sacarle el mejor provecho. Eso es súper fundamental y por esa razón le destinamos muy buen tiempo a esta conferencia a eso, pero en una segunda instancia, y ojalá esa sea como la primera instancia, podamos lograr nuestra tranquilidad financiera al mismo tiempo que disfrutamos, que nos gastamos nuestro dinero en viajes, que compartimos en familia, que si queremos nos compramos un carro de gama alta, obviamente dependiendo de la circunstancia de cada quien, pero definitivamente al mismo tiempo necesitamos armar un fondo de libertad financiera que nos sirve para más adelante poder estar tranquilos y tener un balance entre la hora y los diferentes gastos que tenemos y el futuro. Tenemos un compromiso con nosotros mismos a futuro de tener una tranquilidad y libertad financiera. Entonces, para eso, pues nosotros en Axia, pues les podemos ayudar. Le damos la bienvenida también, pues, de nuevo a Nicolás, para que nos comente un poco algunas de las estrategias, pero definitivamente pues cada perfil es diferente, así que los invitamos a contactar al asesor que los invitó para que podamos revisar las estrategias ya para cada quien. Estaba silenciado. Ok, perfecto, muchas gracias Laura. Sí, claro, de igual forma, si se han dado cuenta, he hecho mucho énfasis en la parte de los aportes voluntarios y tener conciencia y crear esas disciplinas de ahorro, pues que nosotros tenemos que tener en cuenta. Como Laura bien lo está diciendo, pues realmente uno tiene que tener como un balance y un equilibrio en la vida entre, pues claro, debemos disfrutar, debemos gastar, nos queremos comprar un carro, nos queremos comprar, de pronto queremos irnos a vivir un apartamento más bonito, eso está muy bien dentro de las posibilidades de cada persona, pero también tenemos esa obligación con nosotros mismos. Y en Axia, ahorita estaba leyendo las preguntas que hacía pues el público en el chat y alguien decía pues entonces si valía la pena esos aportes voluntarios llevarlos entonces, a los fondos de pensiones voluntarias y demás, pues vale la pena pues entonces decir que cada caso es particular, pues cada caso pues entonces se puede analizar, pero como Axia nosotros ofrecemos también este tipo de ahorros con planes de ahorro regulares mensuales que buscan entonces unas buenas rentabilidades para las personas en plazos de tiempo y también llevándolos acá, pues llevándolos y creándolos depende de los objetivos de cada persona. También podemos ofrecer fondos de inversiones en dólares, desde $100 en adelante, donde podemos crear esta disciplina de ahorro de la cual estamos hablando, con este tipo de ahorros, entonces en una moneda más fuerte que brinde un poco el capital frente a la posible evaluación del peso colombiano. Adicionalmente tenemos también seguros con ahorros en dólares, donde entonces podemos lo mismo invertir en una moneda fuerte, donde también nos estamos cubriendo en vida. Eso es bastante interesante y pues realmente ha sido algo muy bueno para nuestros clientes. También entonces fondos con beneficios tributarios, entonces donde de pronto para las empresas, entonces pueden tener de pronto también beneficios tributarios en el momento tal de, pues digamos, de las declaraciones de las diferentes empresas.
Adicional a esto también tenemos planes de ahorro regular mensual, e igual voy a repetir nuevamente, sé que he hecho mucho énfasis en esta frase, pero crea esta disciplina de ahorro donde realmente yo estoy ahorrando para mi pensión de una manera constante y estoy dando un aporte adicional, no solamente esperando que de pronto un administrador de fondo de pensión o Colpensiones me vaya a dar entonces esos ingresos que yo requiero pues para tener una mejor vida a futuro, y también entonces para las personas que tienen capitales ahorrados y que de pronto quieren saber qué hacer con un capital y dicen, bueno, yo tengo un capital y quisiera saber a dónde puedo dirigir estas sumas de dinero, podemos ofrecer también planes de suma única. También bien, pues puede ser en dólares, pues para hacer un cubrimiento como tal de este punto tan importante. Ahora vamos a hablar de los premios. Como bien estábamos diciendo, pues desde el inicio vamos a dar un premio, y este premio pues es una asesoría pensional personalizada donde podrán hablar entonces con los asesores o con el asesor que los ha invitado, donde entonces en este caso vamos a hacer esto, pero voy a dejar que este premio lo explique Laurita. Gracias y muchísimas gracias, Nicolás, por esta intervención, y Lady también. Pues ya se nos llega el final de todo esto, la hora cuchi cuchi. Vamos a ver quién gana esta vez estos premios. Para quienes de pronto nos acompañan por varias veces, hemos venido dando unos premios súper chéveres. Bueno, Lady es quien arranca con ese premio. Entonces, nuevamente, recuerden estar aquí pegados al computador a escribir. Nancy, por ahí nos estás anotando en el tablero. Bien, a quienes que estén como muy pendientes para poder escribir la respuesta. Está un poquito más retador estos premios, no está tan fácil ganarlo, pero esperemos pues que efectivamente se pueda lograr. Dale, Lady, perdón. ¿Está silenciada? Pero bueno, ahí está. No sé si puedas destapar el micrófono. Ya muchos respondieron acá, que nos cuentes de pronto quién ganó. Ya, la primera persona que contestó fue, espérate, Bueno, yo veo que Rafael Nieto responde. Rafael Nieto. Ay, Rafael Nieto fue la primera persona. felicidades, Rafael. Rafael lo conozco claramente. Un gusto verte por acá y mil gracias por acompañarnos. Genial, genial. Bueno, Felicidades. aclaro que alguien respondió 6 meses. 6 meses es el traslado entre fondos privados. Régimen es fondo privado o fondo del Estado. Se pueden cambiar de régimen cada 5 años. Bueno, quien puso mucha atención a este siguiente va a estar bastante fácil. Y pues bueno, lo voy a poner. No, este es el de Nico primero. Dale, Nico. Sí, está fácil. ¿Cuántas semanas debería tener una persona para que esta reforma no le afecte? Sí, o sea, está. Bueno, bien, eso me gusta ver esa interacción acá, que pusieron mucha atención todos. Qué chévere, felicidades a todos. Bueno, lamentablemente Fabián Parra fue el primero, pero puso 100. No sé, pues si acá hubo un error. ¿Qué piensas hacer, Nico? Porque digamos que pareciera que está bien, ¿no? Es decir, no sé qué vas a hacer ahí. Está silenciado. ¿Nico? Ok, gracias. No podía abrir mi micrófono. Ok, tengo una primera donde Fabián Parra decía que 100. No, pues realmente de pronto le habrá faltado un cero. Kisi Suárez puso que 1000. Esa es la primera que veo. Obviamente, no sé si ustedes se acuerdan de ese programa que se llama El Precio es Correcto, y les faltaba un cerito, pues no podemos tomar esto como un premio. Entonces vamos a ponerlo sobre los 1000, y tenemos a Kisi Suárez, que fue la primera que respondió, y felicidades para ti. Te puedes comunicar con nosotros para tu asesoría. Muchas gracias. Bueno, y bueno, iba mi pregunta, que sí está un poquito más ladrilluda, pero el que puso atención ahí me va a responder adecuadamente. Bien, va mi pregunta: ¿en qué rango de porcentaje va a estar el descuento del Fondo de Solidaridad Pensional para las personas de altos ingresos? Uy, súper bien. No, qué chévere, me siento contenta. María Consuelo, genial, María Consuelo, felicidades.
bueno, ya nosotros tenemos sus contactos, entonces lo que vamos a hacer es que nos ponemos en contacto con ustedes. De igual manera, pues si necesitan de pronto ponerse en contacto o escribir su celular en privado para que ellos, pues quienes quedaron, nos puedan escribir ese celular y nosotros ponernos en contacto de vuelta con ustedes. Bueno, pues hemos terminado esta sesión, espero haya sido de su agrado. Mil y mil gracias por su asistencia. Seguramente vamos a hacer una actualización de la información ya cuando quede todo en orden y en firme, así que para quienes quieran luego también ser parte de esto, les estaremos de nuevo contactando para poder ajustar todo lo que haya cambiado de la reforma. Gracias por su tiempo y espero hayan disfrutado muchísimo esto. Gracias a todos, les agradecemos mucho su presencia esta noche. Feliz Estamos... noche, que descansen. Muchas gracias.